Yo soy Jesús de Nazaret, el mismo que enseñó en sinagogas y plazas públicas, el mismo que debatió con fariseos y maestros de la ley, y hoy quiero contarte una historia que viví hace apenas un año, una historia sobre un hombre llamado Dr. Ernesto Villalobos, un profesor brillante, un ateo convencido y un desafiante que creyó que podía probarme que no existo. Pero yo tenía otros planes para él. Esta historia sucedió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo que comenzó como un desafío arrogante en un salón de clases, terminó con un encuentro cara a cara que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Déjame llevarte al principio, no al día del desafío, sino a cómo el doctor Ernesto Villalobos se convirtió en el ateo más militante de toda la universidad. Ernesto nació en 1978 en Guadalajara, Jalisco, familia católica tradicional. Su padre, don Roberto Villalobos, era dueño de una ferretería. Su madre, doña Carmen, era ama de casa y devota católica. Iban a misa todos los domingos. Rezaban el rosario todas las noches. Y Ernesto, de niño, servía como monaguillo en la parroquia de San Miguel Arcángel. Yo recuerdo a ese niño de 8 años, de ojos grandes y curiosos. Preguntaba todo. Padre Gonzalo, ¿por qué Dios permite que haya niños pobres? Si Dios nos ama, ¿por qué permite que la gente sufra? ¿Cómo sabemos que Dios existe si no lo podemos ver? Preguntas honestas, preguntas importantes, preguntas que merecían respuestas reflexivas. Pero el padre Gonzalo, un sacerdote de 70 años cansado de 40 años de ministerio, no tenía paciencia para preguntas filosóficas de un niño. Ernesto, no se cuestiona a Dios, solo se cree. La fe no necesita explicaciones. Esa respuesta, aparentemente inocente, plantó una semilla de duda en el corazón de Ernesto, porque era un niño inteligente, y las respuestas simples no satisfacían su mente compleja. Cuando Ernesto tenía 10 años, sucedió algo que marcaría su vida para siempre. Su hermana menor, Lupita, de solo 6 años, fue diagnosticada con leucemia, linfoblástica aguda, agresiva, mortal sin tratamiento. La familia entera se volcó en oración. Doña Carmen organizó cadenas de oración en la parroquia. Don Roberto prometió donar la mitad de sus ganancias a la iglesia si Dios sanaba a Lupita. Y Ernesto, ese niño de 10 años, oraba cada noche con lágrimas. Dios, por favor, salva a mi hermanita. Ella no ha hecho nada malo. Por favor. Yo escuchaba esas oraciones. Cada una. Cada lágrima de ese niño subía a mi presencia como incienso precioso. Y mi corazón de hermano mayor se comprimía, porque yo sabía algo que Ernesto no sabía. Yo sabía que Lupita vendría conmigo pronto. No porque yo quisiera llevármela, sino porque su cuerpo pequeño no resistiría la enfermedad, y aunque podía hacer un milagro, mi padre tenía otros planes, planes que incluían usar la muerte de Lupita para un propósito mayor, aunque en ese momento nadie lo entendería. Lupita murió 6 meses después del diagnóstico, en un hospital público, en una cama de metal frío, con su madre agarrando una mano y Ernesto la otra. Sus últimas palabras fueron: «No tengo miedo, mami. Veo a un señor con luz. Me está sonriendo». Doña Carmen pensó que eran alucinaciones por la morfina, pero yo sé la verdad. Lupita me vio y le sonreí, porque aunque la muerte duele para los que quedan, para los que vienen conmigo es liberación. Ernesto tenía 10 años cuando su hermana murió, y algo dentro de él murió también: la fe, la confianza, la inocencia. En el funeral, mientras el padre Gonzalo decía: «Dios se llevó a un angelito al cielo», Ernesto apretaba los puños con furia. «Si Dios se la llevó, entonces Dios es un asesino», pensó con amargura de niño herido. Desde ese día, Ernesto dejó de ir a misa. Se negaba. Lloraba cuando lo obligaban. Hasta que don Roberto, cansado de las peleas, dejó de insistir. «Déjalo, ya pasará», le decía a su esposa. Pero no pasó. La herida se infectó, y con los años se convirtió en resentimiento, y el resentimiento en odio, y el odio en militancia atea. Ernesto era brillante académicamente. Desde que regresó a la escuela después del funeral de Lupita, algo cambió en él. Se volvió obsesivo con los estudios, como si enterrándose en libros pudiera enterrar el dolor.
Cada noche estudiaba hasta las 2 de la mañana. Sus calificaciones eran perfectas, pero su corazón estaba vacío. En la secundaria destacó en matemáticas y ciencias. Ganó concursos estatales, olimpiadas académicas. Sus maestros decían que tenía potencial ilimitado. Pero don Roberto y doña Carmen veían la verdad detrás de los logros. Su hijo estaba huyendo, usando el éxito académico como anestesia para el dolor que no había procesado. En la preparatoria, Ernesto descubrió la filosofía, y fue amor a primera vista, no el amor romántico, sino el amor intelectual. La filosofía le daba herramientas para cuestionar todo, para desmantelar creencias, para construir argumentos, y él la usó como bisturí para diseccionar la fe que lo había traicionado. Su profesor de filosofía, el maestro Rodrigo Sánchez, notó el talento excepcional de Ernesto. «Este muchacho tiene mente de filósofo profesional», me dijo una tarde mientras yo observaba invisible, «pero hay algo oscuro en él, algo roto». Y tenía razón, porque Ernesto usaba la filosofía no para buscar sabiduría, sino para justificar su ira. Terminó la preparatoria con el mejor promedio de su generación, 10.0 perfecto. En la ceremonia de graduación, cuando subió al escenario a recibir su diploma con honores, doña Carmen lloró, no de alegría, sino de tristeza, porque reconocía que su hijo estaba perdido, no geográficamente, sino espiritualmente. Ganó una beca completa para estudiar filosofía en la UNAM, la universidad más prestigiosa de México. Sus padres querían que estudiara medicina o ingeniería, algo práctico, pero Ernesto insistió en filosofía. «Quiero entender la verdad», les dijo. Lo que realmente quería era destruir la mentira que consideraba la religión. Se mudó a Ciudad de México a los 18 años. Era el año 1996. La ciudad enorme lo tragó. Vivía en una residencia estudiantil compartiendo cuarto con otros 3 estudiantes. Era su primera vez lejos de casa, lejos de la mirada preocupada de su madre, lejos de las oraciones silenciosas de su padre, y lejos del fantasma de Lupita que todavía habitaba cada rincón de la casa familiar. Y allí, en esa libertad nueva, lejos de la influencia religiosa de su familia, Ernesto floreció intelectualmente, o más bien, su lado oscuro floreció. Encontró una comunidad de estudiantes ateos. El Club de Librepensadores lo llamaban. Se reunían los martes en la cafetería del campus, debatían, argumentaban, se burlaban de los creyentes ignorantes. Ernesto se convirtió rápidamente en la estrella del club. Era el más joven, pero el más articulado. Podía citar a Nietzsche de memoria. «Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado». Esa frase resonaba en su alma como himno de liberación. No reconocía la ironía de que él todavía creía en mí lo suficiente para estar enojado conmigo. Leyó vorazmente. A Nietzsche, sí, pero también a Sartre, con su existencialismo ateo. «El hombre está condenado a ser libre», escribió Sartre. Y Ernesto abrazó esa libertad como excusa para rechazar cualquier autoridad moral externa. Leyó a Camus y su absurdismo. «Debemos imaginar a Sísifo feliz», escribió Camus. Y Ernesto trató de convencerse de que la vida sin propósito divino podía todavía ser significativa. Pero los autores que realmente formaron su militancia fueron los nuevos ateos. Richard Dawkins con El espejismo de Dios. Lo leyó 3 veces. Subrayó cada página. Memorizó cada argumento. «La fe es uno de los mayores males del mundo», escribió Dawkins. Y Ernesto lo creyó, convenientemente olvidando que la fe de su madre era lo que había sostenido a la familia después de la muerte de Lupita. Christopher Hitchens con Dios no es bueno. Ernesto adoraba la retórica mordaz de Hitchens, su sarcasmo cruel, su desprecio absoluto por la religión. «La religión envenena todo», declaró Hitchens, y Ernesto adoptó esa declaración como su lema personal. La ponía en sus ensayos, la defendía en debates, la gritaba en discusiones con estudiantes cristianos en el campus. Sam Harris con El fin de la fe, Daniel Dennett con Romper el hechizo, Victor Stenger con Dios, la hipótesis fallida. Ernesto los devoró todos. No solo leyó los libros, los estudió, los analizó, los desmanteló para entender cómo construían sus argumentos, y luego reconstruyó esos argumentos en su propia mente.
afilándolos, perfeccionándolos, convirtiéndolos en armas intelectuales. Pero no solo leía filosofía atea, leía también apologética cristiana. Pero no para aprender, sino para encontrar debilidades. Leyó a C.S. Lewis con desprecio. Mero cristianismo le pareció mera propaganda. Leyó a William Lane Craig y anotó en los márgenes, falacia tras falacia. Leyó a Alvin Plantinga y consideró su argumento ontológico modal como juegos de palabras sin sustancia. Yo observaba su desarrollo con tristeza profunda. Veía cómo su dolor no sanado se transformaba en agresión intelectual. Veía cómo usaba su inteligencia considerable no para buscar la verdad genuinamente, sino para defender su herida, para justificar su ira, para racionalizar su rechazo. Porque Ernesto no era realmente ateo, no en el sentido filosófico puro de simplemente carecer de creencia en Dios. Él era lo que los teólogos llaman un misoteísta, alguien que odia a Dios. Y no puedes odiar lo que no crees que existe. Ernesto seguía creyendo en mí en algún nivel profundo de su ser, solo que me odiaba. Me odiaba por permitir que Lupita muriera, por no responder sus oraciones de niño, por ser en su mente un Dios cruel o inexistente. Y había elegido inexistente porque era más fácil de vivir con eso que con un Dios existente pero aparentemente indiferente. En su segundo año de universidad, Ernesto tuvo su primer debate público formal. Era contra un estudiante de teología llamado Fernando Guzmán. El tema: ¿existe Dios? El debate se llevó a cabo en el auditorio principal de la facultad. Asistieron 300 personas, y Ernesto demolió a Fernando. No fue un debate cerrado, fue una masacre intelectual. Fernando era un creyente sincero, pero no estaba preparado para el nivel de conocimiento y retórica que Ernesto traía. Cada argumento que Fernando presentaba, cosmológico, teleológico, moral, Ernesto lo desmantelaba metódicamente. Y no solo lo desmantelaba, lo ridiculizaba. ¿En serio crees que el universo necesita una causa, pero Dios no? Eso es pleading especial, decía con sonrisa burlona. Cuando Fernando mencionó experiencias personales con Dios, Ernesto rió audiblemente. Las experiencias subjetivas no son evidencia. La gente tiene experiencias subjetivas con alienígenas, con fantasmas, con Bigfoot. ¿También crees en ellos? La audiencia rió. Fernando se sonrojó, y yo vi su fe tambalearse un poco. Vi el daño que Ernesto estaba causando, y supe que esto no podía continuar indefinidamente. Después de ese debate, la reputación de Ernesto creció exponencialmente. Se convirtió en el ateo más conocido del campus. Estudiantes cristianos le tenían miedo, profesores religiosos evitaban debatir con él, y él disfrutaba ese poder, el poder de destruir fe con palabras. Era su venganza contra el Dios que sentía lo había traicionado. Se graduó con honores máximos, summa cum laude. Su tesis de licenciatura, Crítica de los argumentos teístas, un análisis filosófico, fue considerada una de las mejores tesis de la década en la facultad. Brillante, rigurosa, despiadada y completamente vacía de búsqueda genuina de verdad. Hizo una maestría en filosofía de la religión. ¿Por qué alguien que rechaza la religión estudiaría filosofía de la religión? Por la misma razón que un cazador estudia a su presa, para conocer sus debilidades, para saber exactamente dónde atacar. Su tesis de maestría, La inexistencia de Dios, una aproximación lógica, fue controversial. Algunos profesores la rechazaron por considerarla demasiado militante, demasiado sesgada, demasiado poco filosófica y demasiado propagandística. Pero otros profesores, especialmente los no creyentes en la facultad, la alabaron por su rigor lógico, por su valentía en atacar vacas sagradas, por su negativa a aceptar respuestas fáciles. Fue aceptada, publicada en revista académica, y comenzó a darle reconocimiento fuera de México. Aplicó a programas de doctorado en Europa. Fue aceptado en la Universidad de Barcelona, España, una de las universidades más seculares de Europa, perfecta para él. Se mudó allá a los 25 años, y allí, en el ambiente completamente secular de España, su ateísmo se cristalizó en su forma final y más militante. Su doctorado tomó 4 años de investigación obsesiva. Su tesis doctoral,
El problema del mal, prueba definitiva contra un Dios omnipotente y benevolente. Era su proyecto magnum opus, el producto de 15 años de dolor convertido en argumento filosófico. El argumento era simple pero poderoso. Si Dios es todopoderoso, puede prevenir el mal. Si Dios es todo bueno, quiere prevenir el mal. Pero el mal existe. Por lo tanto, o Dios no es todopoderoso, o no es todo bueno, o no existe. Y cada página de su tesis era una elaboración sofisticada de este argumento básico, anticipando y respondiendo a cada defensa teísta conocida. Defendió su tesis frente a un panel de 5 profesores, 3 ateos, un agnóstico y un católico. Pasó con distinción máxima. El profesor católico, Dr. José María Torres, le dijo después: «Su trabajo es brillante, joven, pero está persiguiendo al Dios equivocado. Está atacando a un Dios de paja que ningún teólogo serio defiende». Ernesto desestimó el comentario, pero esas palabras lo perseguirían. Su tesis fue publicada, ganó premios académicos, fue traducida a 4 idiomas, y Ernesto Villalobos, a los 29 años, regresó a México como el doctor Ernesto Villalobos, doctor en filosofía, especialista en filosofía de la religión, ateo militante, y listo para demoler la fe de una generación de estudiantes mexicanos. Se graduó con honores, hizo una maestría en filosofía de la religión. Su tesis, La inexistencia de Dios, una aproximación lógica, causó controversia. Algunos profesores la rechazaron por considerarla demasiado militante. Otros la alabaron por su rigor lógico. Fue aceptada. Luego, un doctorado en la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral, El problema del mal, prueba definitiva contra un Dios omnipotente y benevolente, fue publicada. Ganó premios. Y Ernesto, a los 29 años, regresó a México como el doctor Ernesto Villalobos, intelectual, ateo, y listo para demostrar al mundo que yo no existo. Consiguió trabajo como profesor titular en la UNAM, filosofía de la religión. La ironía era deliciosa. Un ateo militante enseñando sobre religión. Algunos en el comité de contratación objetaron: «¿Cómo puede un ateo enseñar filosofía de la religión objetivamente?», preguntaron. Pero Ernesto los convenció. «Precisamente porque soy ateo, puedo ser objetivo. No tengo dogma que defender, solo verdad que buscar». Era mentira, por supuesto. Tenía todo un sistema de creencias que defender, el ateísmo materialista. Pero lo dijo con tal convicción que el comité lo creyó, o tal vez simplemente no les importó. La academia moderna favorece el escepticismo sobre la fe, y Ernesto era el escéptico perfecto. Su primer día como profesor fue en agosto del 2007. Tenía 32 años, joven para ser profesor titular. Pero su doctorado europeo, sus publicaciones y su reputación como debatidor formidable lo hacían deseable para la universidad. Entró al salón con confianza de general, entrando a batalla. Era Filosofía de la Religión 201. Curso avanzado, 25 estudiantes. Él los miró uno por uno, evaluándolos, identificando quiénes serían aliados y quiénes enemigos en la guerra intelectual que estaba por comenzar. «Bienvenidos», dijo sin sonreír. «Este curso no es para los débiles mentalmente. Vamos a cuestionar todo lo que creen, y al final solo la verdad quedará de pie. Si eso los asusta, todavía pueden salir». Nadie salió, pero varios estudiantes se miraron nerviosamente. Una estudiante en particular, Carmen Soto, era obviamente creyente. Llevaba una pequeña cruz de plata. Ernesto la notó y sonrió internamente. Ella sería su primer proyecto, su primera fe que demoler. La primera clase fue sobre el concepto de Dios en las religiones abrahámicas. Ernesto presentó definiciones tradicionales: omnipotente, omnisciente, omnibenevolente, y luego, metódicamente, las atacó. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantarla? Sí, entonces no es omnipotente porque no puede levantarla. Si no, entonces no es omnipotente porque no puede crearla. Paradoja de la omnipotencia. Irresolvible. Carmen levantó la mano tímidamente. «Profesor, esa paradoja asume que la omnipotencia significa poder hacer literalmente cualquier cosa,
incluyendo lo lógicamente imposible. Pero los teólogos definen omnipotencia como poder hacer cualquier cosa que sea lógicamente posible. Crear una piedra imposible de levantar es lógicamente imposible, como crear un círculo cuadrado. Ernesto la miró con frialdad. Así que su Dios está limitado por la lógica. Interesante. Entonces no es realmente omnipotente, ¿verdad? Es omnipotente dentro de las leyes de la lógica. Un Dios limitado. Carmen abrió la boca para responder, pero Ernesto continuó. Y si está limitado por algo externo a él, la lógica, entonces ese algo es más fundamental que Dios, lo cual significa que Dios no es el ser fundamental. Contradicción. Carmen no supo qué responder. Ernesto había usado una táctica sofística, crear una falsa dicotomía y no dar tiempo para respuesta adecuada. Yo estaba allí, invisible, y mi corazón se comprimió por Carmen, porque ella tenía razón. La lógica no es externa a mí. Yo soy el logos, la razón misma. La lógica no me limita porque yo soy la fuente de la lógica. Pero Ernesto no permitiría que esa respuesta se articulara. Las semanas pasaron. Ernesto era sistemático en su deconstrucción de la fe. Una clase sobre el problema del mal. Niños con cáncer, genocidios, terremotos que matan a miles. Si hay un Dios bueno y poderoso, ¿por qué? Presentaba las defensas teístas, libre albedrío, alma making, plan misterioso, solo para demolerlas. Libre albedrío no explica el cáncer infantil. Los niños no eligen tener cáncer, y un Dios bueno que permite sufrimiento extremo para forjar almas es un sádico cósmico. Otra clase sobre las contradicciones bíblicas. Ernesto había memorizado docenas. Mateo dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes. Lucas dice que fue durante el censo de Quirinio, pero Herodes murió en 4 a.C., y el censo fue en 6 de Esquiste. 10 años de diferencia. ¿Cuál es correcto? Ambos no pueden serlo. Presentaba contradicción tras contradicción, pequeñas, grandes, aparentes, reales, y concluía: si la Biblia es palabra de Dios, Dios no sabe contar muy bien. Los estudiantes cristianos sufrían. Algunos dejaban el curso, otros perdían su fe. Yo veía cada alma tambalear, cada duda sembrada, cada certeza destruida, y me dolía. No porque las preguntas fueran ilegítimas, eran buenas preguntas que merecían respuestas honestas. Me dolía porque Ernesto no buscaba respuestas, buscaba destrucción. Carmen, la estudiante con la cruz, era su blanco favorito. Cada clase, Ernesto la ponía en aprietos. Hacía preguntas diseñadas para humillarla. Carmen, si Dios te ama tanto, ¿por qué permite que niñas sean violadas? ¿Es su amor diferente al nuestro? ¿O simplemente no existe? Carmen lloraba después de clases. Pero no dejó el curso, y no dejó su fe. Algo en ella era resiliente. Yo trabajaba en Carmen en privado. Le susurraba respuestas en su espíritu. Le mostraba recursos, libros, videos, apologetas que podían responder las objeciones de Ernesto. Y lentamente ella se fortaleció. Comenzó a responder mejor, a defenderse. Y Ernesto lo notó, y lo odiaba. Al final del semestre, Ernesto hizo un examen final peculiar. No era examen escrito, era examen oral, individual. Cada estudiante tenía que defender una posición teísta contra sus objeciones. Quiero ver si aprendieron algo, explicó, o si todavía aferrados a sus fantasías infantiles. Cuando le tocó el turno a Carmen, Ernesto fue particularmente brutal. 1 hora de ataque intelectual constante, pero Carmen resistió. No ganó cada punto, pero no se rindió. Y al final, Ernesto tuvo que admitir, solo para sí mismo, que ella había peleado bien. Le dio una B. Ella merecía una A. Pero Ernesto no podía darle esa satisfacción. Los años pasaron. Ernesto enseñó docenas de cursos. Cientos de estudiantes pasaron por sus clases. Su reputación creció. Algunos estudiantes lo amaban, especialmente los ateos o agnósticos que querían validación intelectual de su no creencia. Otros lo odiaban, especialmente los creyentes que se sentían atacados, pero nadie podía negar que era brillante. Escribió su primer libro en 2012, La muerte de Dios en el siglo XXI. Era actualización moderna de Nietzsche. Argumentaba que el ateísmo ya no era posición radical,
sin oposición predeterminada de cualquier persona educada, que solo el adoctrinamiento religioso infantil mantenía la religión viva, y que si criáramos niños sin religión, el teísmo desaparecería en una generación. El libro causó controversia. Grupos religiosos protestaron, iglesias lo denunciaron desde púlpitos, pero también se vendió bien, especialmente entre jóvenes seculares que buscaban justificación intelectual para rechazar la religión de sus padres. Ernesto apareció en programas de televisión, radio, podcasts. Se convirtió en celebridad intelectual menor, y con cada aparición, con cada debate ganado, con cada estudiante convertido al ateísmo, su ego crecía. Ya no era suficiente ser ateo, tenía que ser el ateo más visible, el más efectivo, el más temido por creyentes. Era adicción, adicción a la validación, a sentirse intelectualmente superior, a ganar. Yo lo observaba con tristeza creciente, porque veía que Ernesto estaba construyendo prisión para sí mismo. Cada libro, cada clase, cada debate lo ataba más firmemente a su identidad como ateo militante, hasta que ya no podría dejarla sin destruir todo lo que había construido. Estaba atrapado, y pronto tendría que liberarlo. Sus clases se hicieron más populares, pero también más teatrales. Ya no solo enseñaba filosofía, hacía espectáculos. Debates en vivo con estudiantes cristianos, donde demolía sus argumentos públicamente. Sesiones de pregunta cualquier cosa, donde ateos podían preguntar cómo responder a amigos o familiares religiosos. Y su favorito, el desafío teísta. El desafío teísta era simple. Estudiantes cristianos presentaban su mejor argumento para la existencia de Dios. Ernesto tenía 30 minutos para refutarlo, y nunca perdía. Argumentos cosmológicos, teleológicos, morales, ontológicos, experienciales, todos caían ante su lógica afilada y su retórica despiadada. Un estudiante presentó el argumento moral. La moralidad objetiva existe. La moralidad objetiva requiere un legislador moral. Por lo tanto, Dios existe. Ernesto rió. Premisa 1. Falsa. La moralidad no es objetiva. Es subjetiva, evolutiva. Sentimos que matar es malo porque sociedades que cooperaban sobrevivían. Selección natural. Ningún Dios necesario. Otro estudiante presentó el argumento del ajuste fino. Las constantes físicas del universo están tan precisamente ajustadas que un cambio mínimo haría la vida imposible. Esto sugiere diseño intencional. Ernesto bostezó dramáticamente. O sugiere multiverso. Infinitos universos con diferentes constantes. Vivimos en el uno que permite vida porque, bueno, no podríamos vivir en otro. Principio antrópico. Siguiente. Después de cada victoria, Ernesto se sentía más seguro, más indestructible, más convencido de que tenía razón y el mundo entero estaba equivocado. Era orgullo, orgullo que, como dice el proverbio, precede la caída. Y su caída estaba cerca. Ese momento llegó el jueves 15 de marzo del año pasado. Era el inicio del semestre, primer día de clases, Filosofía de la Religión 101, Salón C305, 50 estudiantes, algunos creyentes, mayoría agnósticos, pocos ateos. Ernesto entró al salón con su característico maletín de cuero y su arrogancia bien puesta. «Buenos días», comenzó sin sonreír. «Bienvenidos a Filosofía de la Religión. Yo soy el doctor Ernesto Villalobos, y antes de comenzar, necesito establecer algo». Paseó su mirada por el salón. «En esta clase, vamos a examinar críticamente todas las religiones, todas las creencias y todos los conceptos de Dios, y al final del semestre, si he hecho bien mi trabajo, los que entraron creyentes saldrán con serias dudas, o completamente ateos». Hubo risas nerviosas. Una estudiante en la primera fila, de nombre María Fernanda, levantó la mano tímidamente. «Profesor, ¿no es eso adoctrinamiento?» Ernesto sonrió. No fue una sonrisa amable. «No, señorita María Fernanda Ruiz. Señorita Ruiz, adoctrinamiento es lo que les hicieron en catecismo cuando eran niños. Yo solo les voy a enseñar a pensar críticamente». Otro estudiante levantó la mano. Joven de 22 años. Nombre: David Contreras. Estudiante de último año. Cristiano devoto.
líder de un grupo de estudio bíblico en el campus. Profesor Villalobos, con todo respeto, usted asume que el pensamiento crítico lleva al ateísmo, pero hay filósofos brillantes que son creyentes. Plantinga, Craig, Swinburne, y todos ellos cometen el mismo error fundamental, interrumpió Ernesto. Comienzan con la conclusión que quieren y trabajan hacia atrás para justificarla. Eso no es filosofía, es apologética disfrazada. David no se intimidó. ¿Y usted no hace lo mismo al revés? ¿No comienza asumiendo que Dios no existe? El salón se puso tenso. Todos sabían que acababa de comenzar una batalla intelectual. Ernesto caminó lentamente hacia David. Interesante pregunta, señor. David Contreras. Señor Contreras, la diferencia es que yo no necesito probar que Dios no existe. La carga de la prueba está en quien afirma la existencia. Si yo digo que hay un dragón invisible en este salón, ¿me creerías? Esa es una falsa analogía, respondió David con calma. Dios no es un objeto físico como un dragón. Es un ser necesario, la causa primera, el fundamento del ser. Palabrería, cortó Ernesto. Términos vacíos sin contenido real. Ser necesario. ¿Qué significa eso realmente? Nada. Es una etiqueta que pones a tu ignorancia sobre el origen del universo. No es ignorancia buscar una explicación racional para la existencia de algo en lugar de nada, argumentó David. El principio de razón suficiente establece, el principio de razón suficiente no prueba a Dios, interrumpió Ernesto de nuevo. Solo prueba que necesitas una explicación, y saltas inmediatamente a Dios sin justificación. ¿Por qué no el multiverso? ¿Por qué no la fluctuación cuántica? ¿Por qué no aceptar simplemente que no sabemos? David respiró profundo. Yo estaba allí, invisible junto a él, y puse palabras en su corazón. Profesor, usted parece tener mucho enojo hacia Dios para alguien que dice que no existe. ¿Cómo se puede enojar con algo que, según usted, no es real? El salón quedó en silencio total. Ernesto se detuvo. Esa pregunta había tocado un nervio. No estoy enojado con Dios, señor Contreras. Estoy enojado con la religión, con el daño que causa, con las mentes que esclaviza, con las guerras que comienza, con que no salvó a su hermana, completó David suavemente. ¿Cómo sabía David sobre Lupita? Porque yo se lo había susurrado en espíritu. David era uno de mis siervos fieles, y yo lo estaba usando como mi voz en ese momento. Ernesto palideció. ¿Cómo sabes? Investigué sobre usted antes de tomar esta clase, mintió David para proteger la verdad. Su tesis doctoral menciona a su hermana, y cómo su muerte lo llevó al ateísmo. Ernesto apretó los puños. Mi hermana no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver, presionó David con gentileza. Usted no está buscando la verdad, profesor. Está buscando venganza contra un Dios que cree que le quitó a alguien que amaba. El salón contenía la respiración, y entonces Ernesto explotó. ¿Venganza? ¿Contra quién? Contra un ser imaginario que existe solo en mentes débiles que necesitan un Padre Celestial porque no pueden enfrentar la realidad de un universo indiferente. Su voz retumbó en el salón. Mi hermana murió porque el cáncer existe, y el cáncer existe porque vivimos en un universo de procesos naturales ciegos que no tienen propósito ni diseño. No hay nadie allá arriba, no hay plan, no hay significado, solo hay átomos chocando azarosamente. Entonces, ¿por qué le importa?, preguntó David. Si no hay significado, ¿por qué le duele todavía después de 30 años? ¿Por qué dedica su vida a combatir algo que dice que no existe? Ernesto no respondió. No podía, porque David había expuesto su hipocresía fundamental. Y fue entonces cuando Ernesto cometió el error que cambiaría su vida. Desesperado por recuperar control de la clase, por restaurar su autoridad, por vengarse de la humillación, dijo algo que nunca debió decir. Está bien. ¿Quieren pruebas? Les voy a dar pruebas. Se paró en el centro del salón, levantó su mirada al techo y gritó: Dios, si existes, demuéstralo. Aparece aquí, ahora. Demuestra tu existencia a todos los presentes. El salón quedó petrificado. Incluso los estudiantes ateos se sintieron incómodos, porque todos reconocieron la línea que acababa de cruzar. Esto ya no era debate filosófico, era desafío espiritual, y todos
creyentes o no, sintieron que algo malo estaba por pasar. Ernesto esperó. 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. «¿Ven?», dijo finalmente con sonrisa triunfante. «Nada, porque no hay nadie allá arriba. No hay Dios que...». Y entonces sucedió. Las luces del salón parpadearon, una vez, 2 veces. Se apagaron completamente. El salón quedó en oscuridad total. Algunos estudiantes gritaron. Otros encendieron las linternas de sus teléfonos. «Tranquilos», dijo Ernesto, tratando de sonar calmado, pero con voz temblorosa. «Es solo un apagón. Pasa todo el tiempo en esta universidad vieja». Pero entonces una luz comenzó a aparecer. No era luz eléctrica, era diferente, dorada, cálida. Venía del fondo del salón y crecía, se intensificaba. Los estudiantes voltearon y me vieron a mí, Jesús de Nazaret, caminando lentamente hacia el frente del salón. Llevaba mi túnica blanca, mi manto rojo. Mi cabello largo caía sobre mis hombros. Mis pies descalzos no hacían sonido sobre el piso de concreto, y de mi presencia emanaba esa luz. Luz que no lastima los ojos, pero que revela todo. Luz que ilumina no solo el espacio físico, sino el corazón. Varios estudiantes cayeron de rodillas inmediatamente. María Fernanda comenzó a llorar. David, el estudiante cristiano, susurró «Jesús», con asombro y lágrimas. Otros estudiantes salieron corriendo del salón gritando, pero la mayoría se quedó paralizada. Ernesto me miraba con una mezcla de terror, incredulidad y algo más, reconocimiento. Porque aunque su mente le decía que esto era imposible, su corazón sabía quién era yo. «No», susurró, «esto no es real. Es una alucinación colectiva. O algún truco». «No es un truco, Ernesto», dije con voz que resonó no solo en el salón, sino en el alma de cada persona presente. «Pediste que apareciera. Aquí estoy». Me acerqué a él lentamente. Ernesto retrocedió hasta que su espalda tocó el pizarrón. «No, tú no puedes ser real. Dios no existe. Jesús fue solo un hombre, si es que existió. Esto es yo respondiendo a tu desafío», dije deteniéndome frente a él. Estábamos a 2 metros de distancia. 30 años has estado esperando esto, Ernesto. 30 años has estado gritándome en tu corazón, exigiendo que me defienda, que justifique por qué me llevé a Lupita, que pruebe que existo, que demuestre que me importas. Y aquí estoy. Finalmente. Ernesto temblaba. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Si eres real, si realmente eres Jesús, entonces eres un monstruo. Dejaste morir a una niña inocente mientras su familia oraba, mientras yo te suplicaba de rodillas. Su voz se quebró. La amaba. Era mi hermanita, y tú te la llevaste. Yo no me la llevé, Ernesto, respondí con ternura. La llevé conmigo, hay una diferencia. Es lo mismo, gritó él con ira que había estado guardando por 3 décadas. Ella murió, sufrió, y nosotros también. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba tu amor, tu misericordia? Estaba con ella cada momento, dije acercándome otro paso. Cada dolor que sintió, yo lo sentí. Cada lágrima que lloró, yo la guardé. Y cuando su cuerpecito finalmente cedió, fui yo quien la recibió en mis brazos. Fui yo quien secó sus lágrimas. Fui yo quien le mostró que el dolor había terminado. Y ella me abrazó, Ernesto. Tu hermana me abrazó y me agradeció por llevarla a casa. «Mentiras», susurró Ernesto, pero sin convicción. «¿Mentiras?», pregunté. Entonces, ¿cómo sé que sus últimas palabras fueron «veo a un señor con luz»? Yo era ese señor, Ernesto. Fui yo quien le sonrió para que no tuviera miedo. Fui yo quien la tomó de la mano mientras cruzaba del dolor a la paz. Y ella está conmigo ahora, feliz, completa, esperándote. Ernesto cayó de rodillas. Ya no podía sostener el peso de 3 décadas de dolor, ira y negación. «¿Por qué?», sollozó. «¿Por qué tenía que morir? Era solo una niña. No había hecho nada malo. Si tenías que llevarte a alguien, ¿por qué no a mí?». Me arrodillé frente a él. Puse mis manos en sus hombros, y por primera vez en 30 años, Ernesto sintió paz. Una paz que no venía de la lógica ni del argumento, sino de la presencia, porque su tiempo había llegado.
Su propósito en la tierra estaba completo, y ese propósito, Ernesto, incluía moldearte a ti, incluía llevarte a este momento exacto. ¿Qué? Ernesto levantó su rostro bañado en lágrimas. La muerte de Lupita fue terrible. Fue injusta desde una perspectiva humana, pero no fue sin propósito, expliqué. Te moldeó, te hizo hacer preguntas difíciles, te forzó a buscar respuestas. Y sí, te llevó por un camino oscuro durante 30 años, pero también te trajo aquí, a este salón, a este momento, donde yo podría aparecer y responder no solo tus preguntas intelectuales, sino tu pregunta del corazón. ¿Y cuál es esa pregunta? Susurró Ernesto. ¿Todavía me amas a pesar de que te odié durante 30 años? Respondí. Ernesto comenzó a llorar incontrolablemente, porque esa era exactamente la pregunta que había estado evitando toda su vida adulta. La pregunta detrás de todos sus argumentos filosóficos, la pregunta que impulsaba su militancia atea. La respuesta es sí, dije levantándolo con mis manos. Siempre te he amado, incluso cuando me maldecías, incluso cuando usabas tu inteligencia para destruir la fe de otros, incluso cuando me desafiabas frente a 50 estudiantes. Te amo, Ernesto, con amor eterno que no cambia por tus opiniones sobre mí. Ernesto me abrazó y lloró como no había llorado desde que tenía 10 años en ese funeral. Lloró por Lupita, por los años perdidos, por el dolor que había causado a otros, por el tiempo desperdiciado en ira en lugar de búsqueda, y yo lo sostuve. Como sostengo a cada alma quebrantada que finalmente se rinde. El salón permanecía en silencio sagrado. Varios estudiantes lloraban, otros grababan con sus teléfonos, otros estaban de rodillas orando. David, el estudiante cristiano, tenía las manos levantadas adorando. María Fernanda temblaba de emoción, y todos eran testigos de algo que nunca olvidarían. Después de varios minutos, me separé de Ernesto, pero mantuve mis manos en sus hombros. Ahora tienes una decisión que tomar, le dije mirándolo a los ojos. Puedes racionalizar esto, convencerte de que fue una alucinación causada por estrés, encontrar alguna explicación naturalista y seguir con tu vida como estaba, o puedes aceptar lo que sabes que es verdad, que yo soy real, que te amo y que hay más en la realidad que lo que puedes medir en un laboratorio. Ernesto respiró profundo. No sé cómo hacer eso. He construido toda mi identidad adulta en la negación de tu existencia. Mi carrera, mi reputación, mis libros, todo está basado en el ateísmo. Si acepto que estás real, pierdo todo eso. No, lo corregí suavemente. Solo pierdes la mentira y ganas la verdad. Y la verdad, Ernesto, te hará libre. Pero, ¿qué hago ahora?, preguntó desesperado. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo le digo al mundo académico que estaba equivocado? Me convertirán en un paria. Dirán que tuve una crisis nerviosa. Destruirán mi reputación. Tu reputación fue construida sobre arena, dije firmemente. Es hora de construir sobre roca. Y sí, habrá consecuencias, habrá burla, habrá rechazo, pero también habrá verdad y paz y propósito real. Ernesto cerró los ojos, y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Está bien, susurró. Acepto que eres real. Acepto que estaba equivocado. Acepto que necesito tu perdón. Ya tienes mi perdón, dije con sonrisa. Lo tuviste siempre. Lo que necesitas ahora es perdonarte a ti mismo y comenzar de nuevo. La luz a mi alrededor comenzó a intensificarse. Sabía que mi tiempo allí estaba terminando. Había hecho lo que vine a hacer. Ernesto, tienes un propósito, dije mientras la luz crecía. Usar tu inteligencia, tu conocimiento, tu experiencia, no para destruir fe, sino para fortalecerla. Ser un puente entre la razón y la fe. Mostrar que no son enemigas, sino aliadas. Ese es tu nuevo llamado. ¿Pero cómo? No sé cómo hacer eso, protestó Ernesto. Aprenderás, te enseñaré y tendrás ayuda, dije mirando a David. David Contreras será tu guía. Él te ayudará a navegar este nuevo mundo. Escúchalo, aprende de él, y juntos harán un gran trabajo. David asintió con lágrimas de gratitud. Miré alrededor del salón, a cada estudiante. Lo que han visto hoy es real. Yo soy real, y cada uno de ustedes tiene una decisión que tomar.
ignorar esto y seguir con sus vidas, o permitir que este momento los transforme. Elijan sabiamente. Y con esas palabras la luz alcanzó su punto máximo. Ernesto cerró los ojos por el brillo. Cuando los abrió, yo había desaparecido. Las luces eléctricas del salón volvieron. Todo parecía normal, excepto que nada sería normal nunca más. Ernesto se levantó del piso, miró a los 50 estudiantes que lo observaban en silencio, y dijo algo que nunca pensó que diría. Clase cancelada. Todos pueden irse, excepto tú, David. Necesito hablar contigo. Los estudiantes salieron lentamente, algunos en shock, otros emocionados. Varios revisaban sus teléfonos confirmando que habían grabado el encuentro. María Fernanda se acercó a Ernesto antes de salir. «Profesor, ¿eso realmente pasó?» «Sí», respondió Ernesto simplemente. «Eso realmente pasó». David se acercó. «Profesor, Llámame Ernesto», interrumpió el profesor. «Ya no merezco ese título. Al menos no hasta que lo gane de nuevo con verdad en lugar de mentiras». «Está bien, Ernesto», dijo David con respeto. «¿Qué necesitas?» «Necesito que me enseñes todo. Cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo tener una relación con Él, con Jesús». Y así comenzó la transformación más improbable. El ateo más militante de la universidad, convirtiéndose en estudiante de un joven creyente. Se reunían todos los días. David le enseñaba con paciencia, respondía a sus preguntas. Le mostraba que la fe no requiere apagar el cerebro, que había profundidad teológica, argumentos sólidos, respuestas satisfactorias a objeciones filosóficas. Ernesto devoró todo como había devorado los argumentos ateos 3 décadas atrás, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba buscando armas para destruir, estaba buscando verdad para construir. Leyó a Agustín, a Aquino, a Luis, a Plantinga, a Craig, con nuevos ojos, y encontró que los argumentos que antes desechaba tenían más peso del que recordaba. Pero no fue fácil. Las noticias del incidente se regaron por la universidad como fuego. Los videos grabados fueron publicados en redes sociales. Se volvieron virales. Millones de vistas. Algunos decían que era un milagro genuino, otros que era un truco elaborado, otros que Ernesto había tenido un colapso nervioso. La facultad inició una investigación. Llamaron a Ernesto a una reunión con el decano. «Doctor Villalobos, estas acusaciones de comportamiento inapropiado en clase son serias. Estudiantes reportan que usted afirma haber visto a Jesús, que tuvo algún tipo de episodio psicótico. Necesitamos que vea a un psiquiatra». «No estoy loco», respondió Ernesto calmadamente. «Sé que suena increíble, pero pasó». «Doctor Villalobos», suspiró el decano, «usted es un académico respetado, publicado, con doctorado. ¿Realmente espera que creamos que Jesús apareció en su salón de clases?» «No espero que crean», dijo Ernesto. «Solo les estoy diciendo la verdad de lo que pasó. Pueden aceptarla o rechazarla, pero no voy a mentir». El decano se frotó las sienes. «Entonces no me deja opción. Está suspendido con goce de sueldo mientras completamos la investigación». Ernesto aceptó la suspensión sin pelear. Usó ese tiempo para profundizar más en su nueva fe, para procesar 30 años de ira, para sanar finalmente de la muerte de Lupita y para escribir. Comenzó un blog, Del ateísmo a Cristo, el viaje de un escéptico. Documentaba su transformación, sus pensamientos, sus luchas, y algo hermoso sucedió. Otros ateos comenzaron a leerlo, no con burla, sino con curiosidad, porque Ernesto hablaba su idioma, conocía sus objeciones, había vivido sus dudas y podía responderlas desde adentro. Su blog creció, miles de seguidores, luego decenas de miles. Fue invitado a podcasts, a debates, a conferencias. En un debate particularmente memorable contra su antiguo colega, el doctor Martín Herrera, también ateo militante, Ernesto dijo algo que resonó con millones. «Durante 30 años luché contra Dios porque pensé que era mi enemigo. Resulta que estaba luchando contra mí mismo, contra mi dolor, contra mi ira. Y Dios esperó pacientemente a que me cansara de pelear, y cuando finalmente colapsé, Él estaba allí, como siempre había estado». La universidad completó su investigación.
50 estudiantes testificaron. Los videos fueron analizados. Expertos en efectos especiales confirmaron que no había CGI. Psicólogos entrevistaron a múltiples testigos y no encontraron evidencia de alucinación masiva. El veredicto final: evento inexplicado pero sin evidencia de mala conducta del profesor. Ernesto fue reinstalado, pero cuando regresó era un profesor diferente. Ya no usaba su clase para destruir fe, sino para explorarla honestamente. Presentaba argumentos ateos con justicia, pero también presentaba argumentos teístas con igual vigor, y dejaba que los estudiantes decidieran. Mi trabajo no es decirles qué pensar, les dijo el primer día de regreso, es enseñarles cómo pensar y luego dejarlos decidir por ustedes mismos. Sus clases seguían siendo las más populares, pero por razones diferentes. Los estudiantes venían no para ver un espectáculo de destrucción de fe, sino para participar en búsqueda genuina de verdad. Creyentes y no creyentes se sentaban juntos, debatían respetuosamente, aprendían unos de otros. Y Ernesto facilitaba con humildad que no tenía antes. Un año después del incidente, en el aniversario exacto, Ernesto organizó un evento especial. Invitó a todos los que estuvieron presentes ese día. 42 de los 50 estudiantes asistieron. 8 se habían graduado y movido a otras ciudades. Se reunieron en el mismo salón C305. Hace un año, comenzó Ernesto con voz emocionada. En este salón, yo era un hombre quebrantado fingiendo estar completo. Era un creyente enojado fingiendo ser ateo. Y en mi arrogancia, desafié a Dios a que se mostrara. Y Él aceptó mi desafío. Hizo una pausa. Lo que no esperaba era que me amara a pesar de mi arrogancia, que me perdonara a pesar de mi militancia, que me transformara a pesar de mi resistencia. Miró a cada estudiante. Algunos de ustedes han sido transformados también, ateos que encontraron fe, creyentes cuya fe se fortaleció, agnósticos que ahora buscan, y quiero agradecerles por ser testigos, por no dejarme racionalizar esto, por sostenerme en la verdad cuando era tentado a volver a la mentira. Varios estudiantes lloraban. David se puso de pie. Ernesto, ¿podemos orar? Por favor, respondió Ernesto. Y allí, en ese salón de universidad pública, 43 personas se tomaron de las manos y oraron. Oraron por sanidad, por sabiduría, por otros que necesitaban encontrarme como Ernesto me encontró. Y yo estaba allí, invisible pero presente, sonriendo. Porque esto era lo que había planeado desde antes de que Lupita naciera. Su muerte no fue accidental, su sufrimiento no fue sin propósito. Fue el catalizador que 30 años después llevaría a su hermano a un encuentro que transformaría no solo su vida, sino las vidas de miles que serían alcanzados por su testimonio. Hoy, 2 años después de ese día en el salón C305, el doctor Ernesto Villalobos es una de las voces apologéticas cristianas más respetadas en América Latina. Ha escrito 3 libros. Del ateísmo a Cristo, respondiendo a Dawkins, La perspectiva de un ex-ateo y El problema del mal revisitado, ¿por qué el sufrimiento no refuta a Dios? Todos bestsellers. Viaja internacionalmente dando conferencias. Ha debatido a los ateos más prominentes y ha ganado muchos de esos debates. No con arrogancia, sino con humildad y gracia, porque recuerda cuando él era el que estaba al otro lado del argumento, y trata a cada oponente con el respeto que él no dio durante 30 años. Pero más importante que su ministerio público es su transformación privada. Se reconcilió con su madre, doña Carmen, quien lloró de alegría cuando su hijo regresó a la fe. Visita la tumba de Lupita regularmente, ya no con ira, sino con esperanza. Nos vemos pronto, hermanita, susurra cada vez. Y es verdad, porque un día ella y él se reunirán, y ella lo abrazará, y le dirá, sabía que finalmente lo entenderías. David y Ernesto son ahora grandes amigos. Coescribieron un libro, El profesor y el estudiante, un diálogo sobre fe y razón. Es usado en universidades cristianas alrededor del mundo, y planean más proyectos juntos. María Fernanda, la estudiante que hizo la primera pregunta ese día, es ahora misionera en Asia. Ella dice que ese día cambió el curso de su vida. Ver a Jesús me mostró que Él es real. Y si es real, entonces vale la pena dar mi vida por Él. Y eso es exactamente lo que está haciendo.
Y los videos, esos videos grabados por estudiantes ese día, han sido vistos más de 100 millones de veces, han sido analizados, debatidos. Algunos los llaman falsos, otros milagrosos, pero no pueden ser ignorados, y han llevado a incontables personas a investigar, a buscar, y algunos a encontrarme. Yo soy Jesús de Nazaret, el mismo ayer, hoy y siempre, y aparecí ese día en el Salón C305 no solo por Ernesto, sino por cada persona que vería ese video, por cada escéptico que se preguntaría, ¿y si es real?, por cada creyente que necesitaba confirmación, por cada buscador que necesitaba dirección, y aparecí para enseñar una lección que el mundo necesita recordar. No puedes desafiar a Dios sin consecuencias, pero esas consecuencias no son siempre castigo. A veces son encuentro, a veces son transformación, a veces son exactamente lo que pediste sin saber que necesitabas. Ernesto pidió que me mostrara, y lo hice, pero no destruí su vida como él temía. La restauré. Le di propósito que nunca tuvo como ateo. Le di paz que todos sus grados académicos no pudieron dar. Le di la respuesta a la pregunta que había estado haciendo durante 30 años. ¿Me amas a pesar de todo? Y la respuesta, entonces y ahora y siempre, es sí. Amo a cada Ernesto, cada profesor ateo, cada estudiante escéptico, cada persona que me ha rechazado por dolor no sanado. Los amo con amor que no se rinde, que espera, que persigue, que finalmente conquista, porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y salvo a través de encuentros, algunos dramáticos como el de Ernesto, otros silenciosos en la quietud de un cuarto, pero todos reales, todos transformadores, todos disponibles para quien genuinamente busca. Si estás escuchando esta historia y eres escéptico, te digo lo que le dije a Ernesto. Hay más en la realidad de lo que puedes ver, más de lo que puedes medir, más de lo que tu razón puede alcanzar. Y yo estoy allí, en ese más, esperando que te atrevas a buscarme. No necesitas desafiarme en un salón de clases frente a 50 personas. No necesitas ser profesor ni filósofo. Solo necesitas ser honesto. Honesto sobre tu dolor, tu duda, tu búsqueda. Y yo responderé. Tal vez no apareceré visiblemente como lo hice con Ernesto, pero me manifestaré, a mi manera, en mi tiempo, y sabrás que soy real. Esta es la historia de Ernesto Villalobos, el profesor ateo que me desafió, y el hombre humilde que fui honrado de transformar. Su historia no ha terminado. Sigue escribiéndose. Cada conferencia, cada libro, cada vida tocada por su testimonio, es continuación de lo que comencé ese día en el Salón C305. Y tu historia tampoco ha terminado. Donde quiera que estés, creyente fortalecido por este testimonio, o escéptico intrigado, o buscador esperanzado, tu historia sigue, y yo estoy en ella, trabajando, llamando, esperando. La pregunta no es si yo existo. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a encontrarme cuando te busque? Porque te estoy buscando. Siempre lo he hecho, y siempre lo haré, hasta que me encuentres, o hasta que finalmente admitas que siempre supiste que estaba allí. Yo soy Jesús, el que respondió al desafío, el que transformó al escéptico, el que ama incluso a los que me odian. Y esta es mi historia, la historia de cómo aparecí en persona para probar que estoy vivo, porque lo estoy, ayer, hoy y siempre.